Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Algunos aquí conectados ya me conocen, otros todavía no. Me han visto en algunas partes cuando hemos dado instrucciones aquí en Latinoamérica, como en Incas. Y bueno, para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, acompañarnos en esta primera sesión del año. Y nada, vamos a dar inicio. Para los que no me conocen, muy bien, perfecto. Aquí estamos. Yo soy el doctor Carlos Sandoval, cirujano plástico y reconstructivo, regresado en la Universidad Central de Venezuela, acreditado también en el staff científico de Bioscience en Dubái, muy bien, acreditado también en anatomía facial e inyectable, en tratamiento de antivejecimiento por el Instituto Merck y Human Academy, del doctor Johnny Van Logen, al igual que en lifting facial tridimensional no quirúrgico en el Colegio Europeo de Medicina Estética, también dirigido en ese momento por el doctor Johnny Van Logen. Trainer, líder de opinión de Hayacor para tratamientos faciales y corporales no quirúrgicos en Latinoamérica y actualmente integrante también del iClass Anatomy Global Team, que dirige el doctor Mark Stefanelli, que seguramente conocen muchos de ustedes. Muy bien. Iniciando nuestra sesión de hoy, vamos a hablar de toda la línea de Hayacor. Está la parte inicial. Y lo primero que tenemos que ver es que evidentemente todos los productos pues, van a tener una capacidad, un elemento bien importante, que es una alta elasticidad, una viscosidad que se adapta dependiendo del producto que vamos a utilizar y la cohesión, que es sumamente importante, la capacidad de permanecer integrado en los tejidos, tanto para los productos faciales como también para los corporales quedado asociado, perdón, a esta viscosidad, pues lógicamente nos permite crear mayor proyección o generar volumen en ese plano que nosotros vamos a inyectar. Muy bien, hay unas particularidades reológicas bien interesantes y de estructura bioquímica de los ácidos hialurónicos de Hayekor, y es que tienen una doble fase de reticulación. Y esta doble fase de reticulación lo que hace es que los enlaces covalentes de ácido hialurónico estén lo más colmados posibles y lógicamente me le da una firmeza y una estructura bien estable al ácido hialurónico. Pero hay elementos que se asocian a este ácido hialurónico reticulado de doble reticulación. Muy bien, ¿qué es la estructura bifásica? Porque toda jeringa de Hayacor está constituido por partículas de ácido hialurónico reticulado y ácido hialurónico no reticulado. Esto es sumamente importante porque en el año 2013 patentaron la tecnología trixotrópica, la empresa, y se basa principalmente en que cada producto tiene una unión de ácido hialurónico reticulado y no reticulado, como les decía, permitiendo que a través de cualquier dispositivo de aplicación el ácido fluya con muchísima flacidez, por muchísima, perdón, facilidad por el ácido hialurónico no reticulado, pero sin perder la estructura reticulada, que es la que me va a generar volumen y estructura. Eso quiere decir que su efecto es mucho más se mantiene mucho más al momento de ser aplicado en el tejido, logrando aquel objetivo que nosotros queremos. Y también hay un elemento importante. Al el ácido hialurónico desplazarse sin ser fragmentado, esto conlleva a que tenemos un grado de degradación enzimática menor. Entonces, como les dije, tiene una gran elasticidad, una muy buena viscosidad que va cambiando dependiendo del producto, desde el face, desde los corporales o hasta el labio o del fil, con una baja fuerza de extrusión, lo que en mi criterio es sumamente valioso porque me permite controlar cantidades muy pequeñas cuando, por ejemplo, estoy haciendo tratamientos precisos en, por ejemplo, rinomodelación o un tratamiento facial. Tiene una magnífica fluidez a través de cánulas y agujas y es un ácido que permite, lo que les acabo de comentar, ser aplicado muy fácilmente y de forma muy precisa en cantidades muy pequeñas. Esta es toda la línea de productos. Tiene el ácido hialurónico Fill, Fine, el Face, el Lips, el Face principalmente, que es para estructura desde el punto de vista facial, y las joyas de la casa, a mi criterio, que son el MLF1, que es para tratamientos corporales, y el MLF2, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Entre los tratamientos faciales, pues podemos hablar primero el ácido hialurónico Fine, principalmente para líneas finas, arrugas superficiales, líneas periorbitales, líneas periorales también lo utilizo como hidratación y revitalización cutánea. Su aplicación siempre es muy superficial, lo pueden ver aquí en la técnica de Blanchard. Estoy haciéndolo en el área principalmente perioral, ¿ok? Para la corrección de el código de barra. Tiene una jeringa de 1 ml. Yo hago inyecciones en ese momento lo vieron, una aguja de 4 milímetros y pasa muy bien a través de una aguja de 31G. Muy bien. También tenemos el ácido hialurónico, el Hyacor Lips, evidentemente para labios, me gusta para tanto contorno como para definición.
Bien, es un ácido que me da una muy buena proyección, me da una muy buena estructura para labios finos y labios delgados. Lo único que tiendo a variar es la técnica de aplicación dependiendo del paciente que vaya a tener al frente. Está constituido por ácido hialurónico no reticulado de 2 miligramos y ácido reticulado de 16 miligramos por ml. La jeringa es de 1 ml y yo lo hago muy buena aplicación a través de agujas de 30G, a través de agujas también de 29G. Su duración hasta 12 meses y aquí podemos ver algunos casos justamente con la utilización de Hyacort Lips. Tanto para la definición como la proyección, yo nunca busco volúmenes aumentados, prefiero que la belleza vaya por definición. El fil es un ácido hialurónico, hablando todavía de los labios, que también he utilizado para los labios. Cuando quiero lograr un poco más de volumen o proyección, muy bien, pero también es el ácido hialurónico que utilizo principalmente para ojeras, correcciones superficiales, corrección de agujas periorales, de las líneas periorales. ¿Cuándo? Cuando quiero mejorar la presencia de un material interpuesto entre la piel del labio blanco y justamente el músculo orbicular de los labios. Muy bien, aquí como en este caso, a través de un portal lateral, hago justamente esa aplicación en toda entre la capa de piel y la capa muscular para poder realizar esa corrección uniforme de toda el área peroral. Vienen en jeringas de 2 ml, fluye magníficamente a través de aguja 30, por supuesto muy bien a través de aguja 27 y 25, que es con lo que he hecho justamente este tratamiento. Y para cuando estoy a trabajar en ojeras, utilizo siempre generalmente cánula 25. Con este ácido hialurónico tengo una peculiaridad, puedo utilizarlo y he logrado magníficos resultados, como por ejemplo en esta paciente, con aplicación profunda, supraperióstica, y aplicación subtérmica en el doble plano cuando voy a tratar, cuando el paciente lo amerita, el área periocular, como pueden ver justamente ahí en el video. El Hyacort Face es nuestro ácido facial, o es el ácido facial, no nuestro, el ácido facial para estructura, pómulos, definición del área del arco cigomático, proyección maxilar, fosa piriforme cuando quiero ver una aplicación supraperióstica, definición del jawline, mentón, ¿sí? En la fosa temporal también lo tiendo a utilizar bastante. Su aplicación es muy variada. Es también del mismo modo, está constituido por ácido hialurónico no reticulado y ácido hialurónico reticulado. 2 miligramos y 20 miligramos por ml. ¿Bien? Su duración hasta 12 meses. Generalmente hago su uso a través de cánulas 25 o 22. No es que no fluya, fluye perfecto. Se van a dar cuenta quienes no lo habían utilizado que los ácidos hialurónicos de Hyacort fluyen magníficamente. Más bien es algo que tenemos que adaptarnos y es controlar nuestra fuerza de extrusión al momento de ser aplicado. Aquí tengo una paciente justamente para la corrección en el tercio inferior, en la definición mandibular y en la proyección mentoniana. Sutileza, naturalidad, siempre lo que a mí me gusta buscar, un poquito de definición, sin exagerar rasgos y más bien dar más feminidad y más proyección y triangularidad al rostro femenino. También utilizado en pacientes, este es un paciente con antecedentes quirúrgico nasal para rinomodelación, muy bien, mejorando la proyección, mejorando la definición. Y vean cómo la punta nasal se permanece estable a pesar de que la paciente esté sonriendo, corrigiendo también la punta nasal dinámica. Y la línea corporal está representada principalmente por dos ácidos que necesitábamos que cumpliera, que su reticulación me generara volumen, ¿sí? Que se mantuviera firme, que mantuviera una cohesión dentro del tejido, ¿sí? Que el gel pudiera ser consistente, es decir, que pudiera ser mantenido durante el tiempo y que su viscosidad no fuera tan elevada para generar un elemento forme que ocupara espacio pero que generara deformidad, sino que más bien fluyera pero que me ganara volumen. Muy bien, en base a eso, la casa comercial pues idea justamente la creación de un ácido hialurónico con una concentración de ácido hialurónico de 20 miligramos de reticulado, de 20 miligramos por ml, pero con una macromolécula, muy bien, que cambia dependiendo del ácido hialurónico. El MLF1 con una macromolécula de, como lo pueden ver aquí, de 200 a 300 micrómetros y el MLF2 con una molécula de 300 a 500. Sumamente importante el tamaño de la molécula, a pesar de que pueda ser la misma concentración de ácido hialurónico reticulado. ¿Por qué? Porque una molécula grande
va a tener una degradación menor. El MLF1, que es el primero de la línea corporal, principalmente indicado para la rejuveneción de manos, dorso de las manos, deformidades cóncavas, principalmente en el muslo, en las rodillas, voluminización de pantorrillas, es magnífico, como van a ver unos casos antes y después. La jeringa viene de 10 ml, fluye muy bien a través de cánulas 22G y 18G y su duración es mayor de 18 meses, a diferencia, por ejemplo, del FACE, que puede durar 12 meses, dada por esta macromolécula. Mientras que el plano de inyección siempre va a ser plano de inyección hipodérmico, es decir, en la grasa profunda del área que nosotros vamos a tratar. El MLF2, por su parte, es el ácido hialurónico de glúteos. Siempre para el aumento glúteos, tanto superficial como profundo, y cuando me refiero a superficial profundo me estoy refiriendo a las capas grasas del sistema de fase superficial, superficial y profundo, no muscular. Corrección de las caderas o de la depresión de las caderas, de hips, dips. Muy bien, igual la ampolla viene preformada y prefabricada y presellada de 10 ml. Siempre hago la aplicación a través de cánula de 18G o 16G. Su duración hasta 18 meses, gran estabilidad y el mismo plano de aplicación. Hay algo bien interesante con los ácidos hialurónicos corporales, y es que si nosotros tenemos en cuenta un mismo volumen, ¿sí? Pero que se encuentra ocupado por una gran partícula, ¿ok? En comparación de ese mismo volumen, pero ocupado por muchas partículas pequeñas, nos muestra que la ocupación de volumen o de espacio por muchas partículas pequeñas suman una gran superficie de degradación. Es decir, si sumamos todas las superficies de todas las partículas, tenemos más probabilidades de degradación enzimática a diferencia de la superficie de una partícula grande. Teóricamente, bajo esto, justamente es lo que nos lleva a tener que unas partículas grandes son más estables a la degradación enzimática y las grandes, por supuesto, son más resistentes debido a su volumen, a sus partículas de 350 a 500, por ejemplo, en el caso del glúteo. Mientras que partículas pequeñas se reabsorben más rápidamente porque muestran una mayor superficie de degradación enzimática. Teniendo en cuenta esto, entonces esos son los elementos sumamente diferenciales para los ácidos hialurónicos corporales que me van a permitir generar el efecto estético con una degradación. Por otro lado, todos los ácidos hialurónicos tienen una gran degradación enzimática con hialuronidasa. He tenido casos donde he realizado eliminación corporal de ácido hialurónico y degrada rápidamente con pequeñas dosis de hialuronidasa. Entonces tenemos aquí casos de glúteos, como lo pueden apreciar, ya lo vamos a ver en detalle justamente más adelante, manos y pantorrillas. Muy bien. Hay una indicación que me encanta, que es la corrección de defectos de volumen para nosotros los que somos cirujanos plásticos, porque después de nosotros una cirugía a veces no podemos controlar qué tanto del volumen nosotros podemos perder durante el posoperatorio por no integración, por degradación de la grasa que podemos inyectar en las lipoinyecciones, y esta corrección de volumen posteriori, porque pueden crear asimetrías, la podemos hacer con ácido hialurónico y es fenomenal porque el paciente no acude a quirófano y podemos hacerlo rápidamente. Entonces vamos a pasar al remodelado glúteo. Lo primero que tenemos que tener son los elementos anatómicos estructurales del glúteo. ¿Sí? Un área esquelética que está dada por estructura ósea y muscular, musculoesquelética, un sistema de fase superficial o esa grasa que podemos tener por encima de la aponeurosis de los músculos y por supuesto la piel. Todos son elementos a tener en cuenta muy importantes al momento de realizar el relleno. Las estructuras musculares y esqueléticas van a dar forma y soporte. Muy bien. Esta forma dada principalmente por el glúteos medios y glúteos máximos, y este soporte por el glúteo minio, por el glúteo menor, el músculo piriforme, gemelo superior e inferior, quadratus femoris y el obturador. Bien, todos estos elementos o estructuras musculares son importantes porque evidentemente debajo de ellas se encuentran los paquetes vasculonerviosos superior, glúteo superior y glúteo inferior separados por el músculo piriforme, como lo pueden ver en esta imagen. Desde el punto de vista quirúrgico, este triángulo de seguridad era importante cuando se hacían inyecciones intramusculares, pero actualmente la inyección intramuscular está proscrita y no debería realizarse por los riesgos a embolismos grasos posterior a la lipoinyección. Bien, desde el punto de vista de rellenos corporales, nosotros pues tenemos que tenerlo en cuenta porque esta es un área, aquí pueden ver la eminencia del paquete vascular superior e inferior, separado por el músculo piriforme, como nos lo mostraba el doctor Max Stefanelli.
tener en cuenta estas estructuras musculares porque debajo de esto nosotros, o a nivel del músculo, no podemos inyectar ácido hialurónico. No podemos inyectar ácido hialurónico, no podemos inyectar ácido hialurónico. Nuestra aplicación va a ser siempre en la grasa superficial y profunda, es decir, el sistema de fascia superficial. El sistema de fascia superficial, descrito por Lockwood ya para el año 89, ¿ok? Y no es más que una estructura tridimensional fibrosa que se extiende desde la aponeurosis del glúteo máximo y medio hasta la piel del glúteo. Muy bien, si lo ven, es toda una estructura tridimensional formado por tabiques, vacuolas y dividido por una fascia, muy bien, que es la fascia superficial. Aquí lo pueden ver, desde la piel, el sistema o la grasa superficial, la fascia superficial, la grasa profunda y esto es la aponeurosis muscular. Muy bien, esto es lo que constituye el sistema de fascia superficial. Esta es una vista ecográfica de este sistema en uno de los pacientes que hice en una certificación acá en Venezuela, donde podemos ver estas estructuras muy bien delimitadas y la profundidad de 2,87 centímetros que puede variar dependiendo del área que nosotros vayamos a identificar. El doctor Sebastián Cotofana nos mostraba justamente esta imagen donde se ve todo el sistema estructural, pero la que más me gusta es justamente esta, donde podemos apreciar muy bien esa estructura vacuolar tridimensional de transmisión desde. ¿Por qué transmisión? Porque todo lo que genere movimiento sobre el glúteo máximo se transmite justamente a nuestra piel. Y todo lo que nosotros voluminicemos y estructuremos en toda esta zona donde están las vacuolas, evidentemente va a tener repercusión sobre ese volumen definitivo. Podemos apreciar que el área de grasa profunda está constituido por vacuolas grandes, voluminosas, mientras que el área de grasa superficial son vacuolas pequeñas. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta desde el al momento de realizar el tratamiento, porque estas mismas vacuolas se van a convertir en ciertos límites anatómicos al nosotros querer realizar y relleno, porque nosotros no vamos a utilizar una cánula gigante para poder romper todas estas vacuolas y unificar el espacio. No, nosotros utilizamos una cánula de 14-16G y lógicamente esto no genera tanta lesión en esta zona como para generar espacios grandes donde acepte volumen y acepte volumen y acepte volumen. Tendremos que entender a veces que nosotros vamos a estar colocando volumen y hay momentos en que la expansión no se logra, pero hay que, teniendo esta imagen en mente, siempre vamos a ver, ok, con lo que relleno en la parte profunda, también tengo que volumizar la estructura superficial, porque las redondeces y el volumen glúteo tanto femenino como masculino, también dependen justamente de esa grasa que tan voluminosa esté. Muy bien, que tanto volumen tenga. El doctor Mendieta nos daba esta clasificación de cómo nosotros podemos ver el glúteo. Un área glútea propiamente dicha, que es el área 6, y todo un área alrededor que, dependiendo del volumen que se tenga en cada una de estas, vamos a tener más o menos definición del glúteo. Y hay que tenerlo en cuenta porque hay áreas que son de adición de volumen, por ejemplo, en el glúteo femenino, como lo son la zona 6, la zona 3 específicamente, muy bien, mientras que otra, y la zona 8 sin duda, que es donde está la depresión de la cadera, el hip dip. Mientras que las otras son áreas de resección de volumen, es decir, o de eliminación de volumen. Y con esto a veces, si nosotros tratamos las áreas alrededor o aledañas al glúteo per se, vamos a obtener muy buenos resultados. Como nos lo decía también el doctor Matt Stefanelli, nos lo mostraba, estas son nuestras áreas principales de adición, mientras que las otras son áreas de sustracción. Y no es más que, esas áreas no son más que paquetes grasos que nos lo mostraba el doctor Stefanelli, justamente que nosotros vamos a voluminizar con el relleno corporal. ¿Bien? Mientras que la pelvis pues, masculina, la voluminización tiende a ser diferente, principalmente en las zonas como nos lo mostraba en esta clasificación el doctor Hoyo, en el área 3A específicamente, si queremos dar volumen, y en el área 3B. Generalmente en el glúteo, cuando queremos masculinizar, no tratamos el área 3C. Cuando queremos feminizar, tratamos el área 3C para darle mayor redondez justamente al glúteo, donde se encuentran las adherencias trocantéricas. Muy bien, esto es para masculinizar justamente el glúteo. Hay otros elementos que también tenemos que tener en cuenta y son la estructura y la disposición glútea. En el glúteo superior e inferior o glúteo medio y glúteo lateral. A mí siempre me gusta utilizar justamente estos dos ejes, el meridiano glúteo y la línea horizontal que me divide a justamente el glúteo superior e inferior. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque yo ahí puedo predecir cuáles son los pacientes que van a tener un mejor resultado, que son aquellos que tienen concentración de volumen de su glúteo, aunque sea poco, en la parte central o en la parte superior, y un resultado menos pobre o más pobre en aquellos pacientes que tienen un volumen en la parte inferior. No quiere decir que no lo podamos realizar. Otra estructura importante es la
convexidad y concavidad de superior e inferior, que son los puntos A, punto B en la parte inferior y punto C, que es el máximo de presión lateral en los glúteos, que sería la depresión de la cadera, porque esto me va a dar una forma de glúteo. Y la forma de glúteo también influye en cuáles serán mejores resultados. Con la simple adición de volumen, como puede ser el glúteo en forma de A y el glúteo cuadrado, que con la simple adición de volumen vamos a obtener un muy buen resultado. Los otros glúteos no es que no los podamos hacer, pero se pudieran beneficiar más de eliminación o sustracción de volumen para luego, posteriormente, realizar la colocación de rellenos. También el surco infraglúteo me permite identificar cuáles son los pacientes que voy a obtener mejores resultados, como lo son el que tiene un surco con inclinación hacia abajo y un surco recto. Los surcos muy demarcados y con inclinación hacia arriba no tienen no van a tener un muy buen resultado porque esto inmediatamente da un aspecto de glúteo caído, sin ni siquiera tener caída del glúteo. Entonces, justamente los pacientes de la transición suave y una transición moderada, van a tener unos muy buenos resultados justamente después de la adición de volumen. Y en el único caso, entonces, que nosotros pudiéramos plantearnos realizar relleno, sería en el grado tipo 1. Muy bien. Mientras que en el grado tipo 2 o 3, que ya se asocian a este tipo de pacientes, todos negativos. No podemos realizar tratamientos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros, o si me han seguido, vamos a colocar el volumen en la parte de la grasa, en esa estructura, yo necesito que esa estructura esté bien porque si no, no voy a tener soporte para el relleno que yo voy a colocar. Para iniciar el marcaje del glúteo, un doctor peruano nos mostraba justamente que él marca siempre dónde está el área donde se sienta el paciente. Muy bien, ya yo no la hago esta marca. ¿Por qué? Porque va a colocar su relleno todo siempre por debajo de esta área. Hay una manera muy tradicional de ver y de marcar. Es decir, si yo quiero marcar el polo superior, si yo quiero mejorar el polo superior, si yo quiero mejorar la máxima proyección del glúteo, o si yo quiero mejorar la porción lateral. Siempre tener en cuenta que hay áreas de transición entre una y otra que deben ser tratadas también. Por regla general, cada área que yo quiera tratar va a necesitar como mínimo de volumen para lograr un efecto real de 3 ampollas. Y las áreas de transición como mínimo de volumen, como voy a necesitar una ampolla. Entonces, si yo quiero generar volumen de la parte superior y lateral, tengo que tratar la parte superior con un mínimo de 3 ampollas, el área de transición con un mínimo de una, y en el área lateral, si la quiero mejorar, y aunque sea quiero empezar a ver una mejoría, con un mínimo de 3 ampollas. Muy bien. Siempre tratar de ver o de crear patrones cruzados para evitar que se me generen irregularidades, y con esto nos hace inmediatamente la planificación del punto de entrada para lograr estos patrones cruzados dependiendo del área a tratar. Desde mi visión, me gusta muchísimo tratarlo de esta manera o marcarlo de esta manera. Primero, marco mi meridiano glúteo para luego después marcar mi línea central del glúteo que me divide en glúteo superior e inferior. Esta línea no es más que una proyección posterior desde el pubis, sigue, pasa por el sitio de mayor depresión en la cadera y luego viene y justamente divide al glúteo en glúteo superior e inferior y generalmente pasa por el sitio de mayor proyección del glúteo. Esta unión acá tiende a estar generalmente no en la mitad del surco interglúteo, sino en la unión del tercio superior con el tercio medio de este pliegue o de este surco. Teniendo este marcaje, luego marco en la posición viendo de espalda al paciente, justamente marco toda su máximo elemento lateral, que no lo voy a ver, como no lo pueden ver en la foto central, pero sí en la foto de 3/4. Me marca el límite donde se localiza el trocánter mayor, y esta es el área de la cadera, y podemos entonces dividir el glúteo en un glúteo medio, en un glúteo lateral y el área de la cadera. Luego, cuando yo comienzo a girar al paciente, voy a darme cuenta dónde están las deficiencias de este paciente. Por ejemplo, podemos notar cuando en esta imagen que estoy señalando, que la deficiencia de esta paciente principalmente se localiza en el glúteo lateral y en la cadera. Muy bien, porque si hasta podemos verla de perfil, la proyección antero-posterior se encuentra muy bien dependiendo de su cintura. Entonces, justamente si yo puedo identificar muy bien dónde está el déficit, yo puedo ir a tratar de forma muy precisa esa área y lograr mejoría de manera inmediata. Eso también lo podemos ver en esta paciente, una paciente diferente, mismas áreas marcadas. Este meridiano glúteo no es donde yo lo quiera poner, no. Siempre va a dividir al muslo en mitades y de ahí hacia arriba es que yo marco. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando hay deficiencia en el glúteo lateral, como lo pueden observar en la segunda foto de esta paciente, vean cómo en la foto de perfil inmediatamente el meridiano glúteo, como lo pueden ver en la primera foto de la izquierda, el meridiano glúteo se viene hacia la cadera, es decir, se viene lateral.
En una forma correcta, este meridiano no deberíamos verlo porque debería estar en el punto de máxima proyección del glúteo. Pero cuando está fallando la estructura lateral, inmediatamente el meridiano glúteo se lateraliza. Y esto es importante porque a veces nosotros podemos pensar que si colocamos todo el volumen en la porción central del glúteo, de una vez voy a obtener el resultado. Y no es así, porque en la medida que vayamos colocando y colocando y colocando en volumen en el área de máxima proyección, la falta de estructura lateral me va a generar que ese volumen no genere un realmente efecto de proyección. Por tanto, necesitamos corregir primero la porción lateral para empezar a crear cimientos y luego venir a dar proyección después de terminado justamente el tratamiento. Van a ver justamente a esta paciente en sus resultados posteriores a él. Como nos decía también el doctor Mauro Stefanelli, justamente la forma y la estructura del glúteo que nosotros vamos a ver no es más que una combinación de la estructura musculoesquelética y qué tanto volumen de grasa voy a tener en las diferentes áreas anatómicas. Y ahí es donde nosotros podemos entrar para generar esos cambios de forma y de definición en el glúteo. Hay que tener en cuenta que el glúteo, a pesar de que tiene grasas, también tiene zonas de adición y estas zonas de adición son importantes a tenerlas en cuenta, como por ejemplo el área trocantérica, donde la grasa superficial y la grasa profunda se pueden fundir para crear un área mucho más adelgazada que nosotros tenemos que tratar con muchísimo más cuidado. Muy bien. Y crear también una transición correcta en el área que voy a tratar, como también en el área que voy a dejar de tratar. Muy bien, cuando yo muestro esto, lo que yo quiero hacer ver es que yo quiero relacionar, uno, yo veo la depresión y yo quiero corregir el volumen allá, pero que ese volumen me genere armonía entre la misma estructura corporal del paciente. Es decir, que sea completamente continuo desde su cintura lo que yo voy a corregir del glúteo y que se me armonice con sus muslos. Muy bien, este resultado tiene que ser así, porque si no, entonces voy a crear un volumen en esta zona que no va a tener nada de relación armónica con cintura y con muslos. Muy bien, en la otra imagen también lo podemos ver cómo tengo justamente lo mismo. Cambio la rotación, le doy rotación al paciente y estoy viendo cómo tengo que hacer coincidir el volumen que yo voy a agregar en esta zona del glúteo lateral, como pueden ver en el marcaje, en la parte lateral, como lo estoy señalando, para que se me armonice con la cintura y se me armonice con el muslo. Es sumamente importante lograr esto, porque así el mismo paciente voy a optimizar primero menores cantidades de relleno para ese resultado que el paciente desea. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es anestesiar la piel de los puntos de entrada. Generalmente anestesio aquí con anestesia con lidocaína 2% con epinefrina, en el punto que voy a ingresar o los puntos que yo haya planificado para ingresar, siempre buscando patrones cruzados y poder alcanzar todo el área, porque no solamente voy a tratar el área de depresión, tengo que tratar esa área de depresión, pero tengo que armonizarla con las áreas superior e inferior a ella y verlo de manera tridimensional, no es solamente superior e inferior, sino anterior y posterior. Aplico luego anestesia local en todo el área que voy a tratar. Muy bien, siempre anestesia local justamente en toda esta área y tener en cuenta que un gran volumen de anestésicos locales puede alterar de forma el defecto que voy a corregir. Por encima, que tenía algunos médicos utilizaban 306 y esto genera cambios justamente en el volumen que yo voy a corregir justamente en el glúteo. La aplicación la realizo siempre por plano. Comienzo principalmente tratando el sitio de máxima depresión. Al tratar el sitio de máxima depresión, aquí utilizo principalmente el plano profundo, que es el plano de expansión. Acuérdense, los tipos de vacuolas más grandes. Muy bien, voy a rellenar, voy a llenar estas vacuolas para que me genere el máximo de empuje. Y voy a crear pilares en esta zona que me soporten luego la estructura que voy a colocar en la capa superficial. Muy bien, en ellos coloco generalmente bolos de 2 o 3 cc, que lo puedo hacer sin ningún problema, pero luego, después de colocar estos bolos, hago una aplicación en abanico justamente en toda esta zona profunda. Luego, seguidamente, el plano superficial lo voy a tratar de una forma generalmente en abanico, muy bien, tratando de depositar pequeñas cantidades en todas esas vacuolas pequeñas. Hay que tener en cuenta que la corrección de volumen la tenemos que hacer tanto superficial como profunda. Hay algo que yo hago generalmente, cuando el paciente tengo el tratamiento entre el 50 y 75%, al paciente lo pongo de pie. Y al ponerlo de pie, lo que me permite ver es que si ese tratamiento que yo estoy haciendo acostado, el paciente lo estoy dejando en la posición correcta. Como pueden ver en la primera foto de la izquierda, vean cómo se corrigió muy bien la depresión de la cadera.
pero no tiene una continuidad tan linda justamente en la parte superior. Es decir, me falta tratamiento allí y teniendo productos sin haberlo aplicado todo, porque lo paré en el 75% de mi plan de tratamiento, es decir, si tenía 8 ampollas o 7 ampollas, puedo aplicarla o ponerla de pie en la quinta ampolla, tengo para poder corregir y así lograr, como lo pueden ver en la foto de la derecha, una continuidad muy linda, muy armónica entre su cintura, su cadera y su muslo. ¿Ok? Entonces, esto es un consejo que siempre hago. Además, que si colocaron anestesia, el tratamiento se puede realizar sin ningún problema con el paciente de pie. La aplicación generalmente utilizo cánulas de 16G o 18G. Generalmente tiendo a utilizar distancias de 10 centímetros a 12 centímetros. Como le digo, primero tratar los puntos de máxima depresión, no tratar de crear bolos únicos que vaya inflando, inflando y rellenando porque va a generar irregularidades y debe siempre ser tratado el plano superficial y el plano profundo. Muy bien. Siempre el plano superficial y el plano profundo. Primero voy a generar ese volumen, ¿ok? En las áreas donde tengo más depresión. Y luego, evidentemente, voy a darle esa uniformidad con las áreas que no traté para tener un glúteo mucho más armónico, suave y sin ningún tipo de deformidades. Aquí pueden ver resultados antes y después de esta paciente. Vean cómo se puede ver y la paciente lo puede apreciar inmediatamente frente al espejo, cómo se ve un lado tratado y un lado no tratado. Muy bien, en esta paciente, aquí podemos apreciar cómo si tratamos ese glúteo lateral, que fue el plan de esta paciente, como aparece marcado aquí, solamente el glúteo lateral, vean cómo inmediatamente se genera volumen sin haber tratado el punto de máxima proyección, simplemente con haber mejorado la estructura. Es decir, es como cuando nosotros tratamos el tercio medio del rostro, cuando mejoramos el tercio medio siempre obtenemos una mayor mejoría o menor requerimientos en el tercio inferior facial y damos inmediatamente soporte. Es lo mismo, el glúteo lateral me genera soporte a la porción central del glúteo. Esta es otra paciente también, vean el tratamiento en el glúteo lateral, que era donde estaba su deficiencia, como lo pueden ver en la imagen, y un resultado muy armónico, muy lindo, muy bien relacionado con su muslo, su glúteo y su cintura, una paciente súper delgada, que nos permite que su miedo era evidentemente que no íbamos a generar un resultado grotesco y inadecuado para ella. Vean esta paciente también, la corrección de las caderas, la depresión de las caderas, una silueta muy linda, todo hace ver la cadera muchísimo más acentuada sin haberla tratado, perdón, la cintura mucho más acentuada. Vean cómo logramos la corrección de esa depresión tan grande en el glúteo lateral, logrando un muy buen volumen, una linda proyección, sin ser exagerado, todo muy armónico con su, vuelvo y lo repito, con su muslo, su glúteo y su cintura. Lo pueden ver también en otras imágenes acá. Muy bien, que fue la misma paciente que en las que les expliqué el marcaje. Esta es una paciente súper difícil, atlética, donde vean el resultado antes y después con varias ampollas después de aplicación. No es el correcto, pero si nosotros le explicamos a los pacientes que los tratamientos cuando hay este tipo de déficit se necesitan otra sesión de aplicación, podemos mejorar justamente, vean el resultado después de la segunda sesión de aplicación para mejorar la estructura corporal y la silueta, cintura, hacerlo mucho más femenina y no esta pelvis tan andrógena que tenía justamente esta paciente. Resultados que pueden darnos de verdad una mejoría significativa y con unos pacientes que se te planten en la consulta y te digan yo no quiero ninguna opción quirúrgica. Aquí pueden ver también cómo se ven los pacientes tratados y no tratados. Inmediatamente el paciente lo puede percibir y cómo podemos corregir y dar volumen inmediato si nosotros identificamos muy bien las áreas de tratamiento. Muy bien, las áreas que debemos tratar en cada paciente. Asimismo, todo esto era con MLF2, ¿sí? MLF1 para manos. Las manos principalmente, os hemos seguramente hecho relleno de manos en una mano envejecida, pérdida de volumen, tenemos visualización de las venas y de los tendones. A mí me gusta realizar el tratamiento. Esto es un artículo del doctor Sebastián Contopana y Patrick y Tanya Pavidic, donde ellos mencionan que realizar esta maniobra justamente al momento de realizar la aplicación o de abordar el plano de aplicación, que tiene que ser la lámina superficial en la mano, puede llevarnos a más bien invadir o mal colocar el producto en la lámina profunda, porque tan solo este micro pinch ya inmediatamente levanta toda la estructura. Aquí lo que tenemos que hacer es aplanar para introducir y poder estar bien en el área de la lámina superficial. Mis tratamientos generalmente los hago con estos 5 puntos. Siempre a través de estos 5 puntos hago una aplicación uniforme en todo el dorso. Nunca hago bolos para colocarlos. Siempre hago distribución de pequeñas cantidades en toda la superficie del dorso. Volúmenes muy pequeños con cánula
25. ¿Para qué? Para yo no después tener que estar masajeando, porque justamente esto que nosotros podemos hacer, si aplicamos volúmenes fuertes, se asocia muchísimo más, según el artículo anterior que les mostré del doctor Cotofana, a complicaciones como edema y, por supuesto, el paciente no puede incorporarse rápidamente a sus actividades. Muy bien, sumamente importante esto, porque después del tratamiento el paciente tiene que estar en condiciones óptimas para sus actividades laborales. No queremos realizar un tratamiento que sea invalidante. Y con MLF1, el tratamiento de pantorrillas, para poco desarrollo muscular en esta zona, anomalías congénitas y, por supuesto, sin respuesta al ejercicio. Yo pudiera ser un candidato para ello. Podemos hacerlo, la aplicación, para tratar tanto la porción anterior, perdón, medial como lateral. Muy bien. En la pantorrilla también tenemos la misma estructura del sistema de fascia superficial. Para mí es súper importante. Esas dos capas, solamente que estas dos capas son muy delgadas, pero siempre están unidas, como lo pueden ver en esa imagen ecográfica. Esa imagen ecográfica, allí fue cuando la estábamos realizando, y lo que estábamos viendo es justamente cómo la cánula se encuentra en la parte profunda. La más brillante es la aponeurosis muscular del gastronemio. Muy bien, y estamos en la parte profunda donde podíamos hacer justamente el tratamiento. La cánula penetra esa capa superficial y profunda, y en la parte profunda es donde realizamos la voluminización, como lo pueden apreciar. El músculo está en la parte inferior, la grasa profunda por arriba, la fascia superficial y la grasa superficial. Aquí también podemos hacer la aplicación de las dos grasas, pero siempre en la parte profunda vamos a evitar tener irregularidades. Muy bien, el volumen a utilizar justamente para las pantorrillas, de 1,5 a 2 ampollas, máximo 3 en la pantorrilla. Es mejor que se queden cortos con el primer tratamiento y planteen al paciente realizarle un segundo tratamiento posterior a esto. Como pueden ver acá, resultados posterior a la reaplicación. Este caso fue realizado en el IMCAS, este caso aquí en mi consulta. Vean resultados geniales, femenino y masculino, y vamos a obtener unos muy buenos resultados, acentuando, como lo pueden ver aquí, acentuando la estructura muscular. No es solamente crear o colocar un volumen en un área, sino acentuando la estructura muscular del paciente. Muy bien, no busquen simplemente voluminizar, busquen darle anatomía, darle mucha más armonía, que el paciente sienta que ha trabajado, que se asocia a trabajo, que se asocia a una estructura muscular, principalmente en la pantorrilla, no simplemente colocar relleno por colocar relleno. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos a todos. Excelente presentación, doctor Sandoval. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer una mejoría del contorno glúteo y una corrección de hip dips en nuestra paciente. La parte más importante o la parte inicial, obviamente, es definir cuáles son las expectativas del paciente, si lo podemos lograr o no con ácido hialurónico, y finalmente hacer un plan con respecto al número de jeringas que vamos a aplicar o que vamos a colocar con nuestro paciente. En este caso tenemos una paciente femenina de 22 años de edad, la cual nunca se ha sometido a un procedimiento ni quirúrgico ni no quirúrgico en el área de hip dips y de glúteo. Y obviamente la paciente no está ahorita interesada en someterse a un procedimiento quirúrgico, por eso buscó una opción que fuera algo completamente ambulatorio, algo que no fuera incapacitante y que finalmente le ayudara a mejorar el contorno de esa zona con la cual tenía una inconformidad estética. Vemos que es una paciente mexicana, es una paciente delgada. Empezamos a ver que tenemos aquí muy acentuada la zona de hip dip. Tenemos un glúteo con una buena forma, sin embargo, la paciente desea una leve voluminización, un leve efecto lifting, y definimos con la paciente el plan a lograr. En este caso, según la recomendación también de Biosense, el volumen máximo que podemos aplicar por sesión es de 15 jeringas, o sea, 150 mililitros, que fue exactamente lo que aplicamos en esta paciente. Recordemos que Hayacorp fue la primera línea de ácido hialurónico corporal lanzado a nivel mundial, que se lanzó en el 2006, y pues obviamente somos pioneros de este producto y ese tratamiento, o esta opción finalmente con nuestros pacientes. Recordemos que muchos de los pacientes que se someten a una voluminización de cadera o de glúteo son pacientes que ya tienen el antecedente quirúrgico de haberse hecho una lipotransferencia y obviamente desean mejorar o mantener el resultado. Lo primero que vamos a hacer es hacer un marcaje del límite anatómico de nuestra paciente. En este caso estamos definiendo todo el contorno glúteo, tanto la parte superior, la parte lateral y la parte inferior.
Definimos, aquí es importante que le expliquemos al paciente que los pacientes femeninos tienen una depresión lateral mucho más marcada en la parte lateral del glúteo, que obviamente son los ligamentos de transición o de retracción. Eso lo podríamos marcar como la zona uno, prácticamente todo el contorno glúteo. La zona 2 sería una zona de transición o la unión entre el glúteo y la cadera. Y finalmente la zona 3 o el marcaje 3 prácticamente sería la parte donde inicia el hip dip y la parte superior, y de la parte inferior la parte donde termina. O sea, creo que es una forma mucho más sencilla para nosotros como médicos de poder identificarlo, poder seguir un orden y finalmente tener mucho más claras las zonas anatómicas que podemos corregir o mejorar a nuestro paciente, y finalmente identificar las áreas de oportunidad. Zona uno, la zona glútea, que es prácticamente todo el contorno glúteo. Zona 2, la depresión lateral de los glúteos, que prácticamente sería la zona de transición entre la zona uno y la zona 3, que finalmente la zona 3 es prácticamente el área de la cadera o el hundimiento, o que finalmente conocemos ahorita como hip dip. Sabemos que el marcaje se tiene que hacer de pie, porque obviamente la anatomía se modifica si el paciente está acostado o está de pie. Una vez que identifiquemos, le mostramos al paciente nuestro marcaje frente al espejo. Es importante que tengamos un espejo corporal y con base en esto hacemos el plan de la cantidad de jeringas que vamos a utilizar. Como mencionaba el doctor Carlos, hay pacientes que no se pueden resolver todos en un solo momento, entonces es importante que eso lo aterricemos con nuestros pacientes. Recordemos que las jeringas vienen envasadas en un recipiente estéril y es súper importante que mantengamos la esterilidad en todo el procedimiento. Esto para disminuir el riesgo de infección. Aquí, como vemos en el video, tenemos las 15 jeringas de MLF2, tenemos gases estériles, solución fisiológica, tenemos guantes estériles y finalmente la lidocaína con epinefrina o las jeringas, que eso obviamente no está en un formato estéril. Con respecto a la cánula, la sugerencia es que utilicemos cánulas de 18G. Sin embargo, hay países en los cuales podemos encontrar o podemos disponer de una cánula de 18G de 10 centímetros. Aquí en México las encontramos de 7 centímetros o de 9, pero podemos utilizar también cánulas de 16 o incluso de 14G. El paso, yo trato de dividirle el procedimiento en tres partes al paciente. Digamos que la parte número uno es colocar un abón de lidocaína con epinefrina justo en la zona donde vamos a hacer nuestro abordaje. Dependiendo del tamaño del paciente, dependiendo de la longitud de la cánula que hayamos elegido, van a ser el número de abordajes que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Hay pacientes que con uno o dos abordajes alcanzamos a cubrir toda la zona, tanto del glúteo como de la cadera, y hay pacientes que necesitamos realizar 3 o 4 abordajes. No hay problema, lo importante es que tengamos cubierta completamente la zona para que obviamente tengamos una mejor exposición y obviamente un mejor abordaje. Una vez que hayamos colocado el labón de 0.5 mililitros en cada sitio de abordaje a nivel de la piel, procedemos a la colocación o aplicación de la solución tumescente. Aquí es importante que recordemos que lo vamos a realizar con solución fisiológica combinado con lidocaína con epinefrina. ¿Por qué la utilización de lidocaína con epinefrina? Porque también es una zona muy vascular. Generalmente toda la depresión lateral y la corrección de hip dip va a ser una liberación de ligamentos y todo el plano vascular, y eso va a generar moretes en nuestros pacientes. Entonces, mi sugerencia es que lo hagamos con lidocaína con epinefrina para que obviamente tengamos un efecto de vasoconstricción, y aunque probablemente vaya a haber moretes, sean de una menor cantidad o una menor intensidad. Entonces, paso número uno, lo que estamos haciendo ahorita, prácticamente colocar 0.5 mililitros de abón de lidocaína con epinefrina, y procedemos al paso número 2, que es ya la combinación o la infiltración de una solución de Klein modificada, que es solución fisiológica combinada con lidocaína con epinefrina. En este caso utilizamos una solución fisiológica de 250 cc y la combinamos con 40 mililitros de solución de lidocaína con epinefrina. Marcamos, hacemos la incisión en los 3 abordajes y finalmente procedemos a hacer un depósito o hacer un bloqueo anestésico o una parte tumescente para que el procedimiento sea mucho menos molesto para los pacientes. Como ya lo comentó el doctor Sandoval, es súper importante que aquí tengamos claro no generar un falso efecto, un falso volumen con una gran cantidad de solución anestésica, porque obviamente generaríamos un resultado falso.
La cantidad de solución anestésica ideal para una zona como glúteos, por ejemplo, puede ser de 20 a 30 mililitros, y en la zona de caderas igual puede ser de 20 a 30 mililitros. Entonces, en esta paciente colocamos 20 mililitros de solución anestésica en todo el contorno glúteo, que prácticamente es la zona que marcamos como 1 y 2, y utilizamos o infiltramos 20 mililitros más en la zona de hip dips. Entonces, con 40 mililitros de solución anestésica, alcanzamos a cubrir toda la zona o todo el área para que obviamente el procedimiento sea mucho menos molesto. Inicialmente yo lo hacía sin esta tumescencia, la realidad es que el procedimiento sí era muy molesto para los pacientes, y aunque obviamente genera molestia la infiltración de la solución anestésica, sí al final termina siendo un evento o un procedimiento mucho menos molesto para los pacientes. Como podemos observar aquí en el video, es importante que tengamos claro cuál es el plano. El plano que estamos identificando ahorita, que estamos infiltrando solamente la solución anestésica, va a ser el mismo plano que vamos a utilizar en la infiltración directamente del ácido hialurónico. Es un plano subdérmico profundo. Y hay que recordar que es un plano prácticamente intermedio, no puede ser tan superficial, porque obviamente generaríamos irregularidades visibles con el ácido hialurónico, ni tampoco tan profundo, porque así como la grasa ya está contraindicada infiltrarse o aplicarse en un plano muscular, también sucede lo mismo con el ácido hialurónico. Entonces, el mismo plano en el que estamos aplicando la solución anestésica va a ser el mismo plano en el que vamos a infiltrar las jeringas de ácido hialurónico. Igual, con 40 mililitros en este caso fue suficiente para cubrir la zona. Recordemos que eso va a depender obviamente de las dimensiones de la paciente. Es una paciente pequeña, entonces con 40 mililitros fue suficiente. Y finalmente llega el tercer paso, que es prácticamente ya la infiltración directa del ácido hialurónico. Tenemos ahí las jeringas. Recordemos que las jeringas son jeringas estériles, son jeringas de 10 mililitros, las cuales no vienen combinadas con lidocaína. Esto, uno, para disminuir el riesgo de una reacción, y dos, para mantener, obviamente, las propiedades reológicas intactas del ácido hialurónico. Entonces, de las 15 jeringas que podemos aplicar por sesión, en este caso vamos a aplicar 7.5 jeringas en cada lado, las cuales vamos a distribuir entre la parte del glúteo y la parte de la cadera. Aquí estamos haciendo la primera infiltración de la primera jeringa. Hacemos un depósito retrógrado, hacemos un depósito en 360 grados y prácticamente cubrimos toda la zona a los 360 grados para obviamente dar un efecto de voluminización, dar un efecto lifting. En este caso es una paciente joven que obviamente tenía buena forma glútea, solamente queríamos una mayor voluminización y un mejor efecto lifting. Cuando tenemos pacientes que tienen zonas muy específicas, pues prácticamente nos centramos en mejorar o en tratar directamente esas zonas. Prácticamente con una jeringa de 10 mililitros alcanzamos a cubrir los 360 grados, y es importante que hagamos este depósito o este retrotrazado en esa dirección y en esta forma para que tengamos una uniformidad en la colocación del ácido hialurónico. Aquí estamos aplicando la segunda jeringa de ácido hialurónico, hacemos el mismo procedimiento, hacemos un depósito retrógrado con una técnica en abanico, y prácticamente nos aseguramos de que los 360 grados tienen prácticamente la misma cantidad de ácido hialurónico. ¿Esto para qué? Para que cuando la paciente se ponga de pie, pues obviamente se vea mucho más redondeado y se vea mucho más uniforme. Una vez que hayamos cubierto la parte inicial de la voluminización leve en la zona glútea, vamos a pasar a la zona de transición, que es prácticamente la parte lateral del glúteo, que finalmente nos va a ayudar a generar ese efecto redondeado con los pacientes. Aquí es importante ya lo que siempre comento en los talleres o con los pacientes. Si nosotros tenemos que elegir entre corregir hip dip o hacer una voluminización glútea, es importante que identifiquemos y que valoremos al paciente. Muchas veces el paciente con una mejoría o una corrección de las caderas, visualmente se ve una mejoría en el contorno glúteo. Entonces, es importante que identifiquemos cuáles son las áreas de oportunidad de nuestros pacientes para que finalmente identifiquemos la mejor opción, obviamente dependiendo del número de jeringas que el paciente nos permita o nos autorice aplicar. Ya estamos aplicando directamente en la zona de las caderas. Recordemos igual, vamos en un plano subdérmico profundo, es un depósito retrógrado, y prácticamente nos aseguramos de que el depósito en abanico sea uniforme en toda la zona que tenemos marcada. ¿Esto para qué? Para que sea mucho más uniforme a la vista y al tacto,
el depósito de ácido hialurónico. Podemos aplicar bolos. Yo prefiero que los puntos iniciales sean así con depósito retrógrado en abanico, que puede ser de 1 mililitro en cada vector, 0.5. Ya cuando tengamos un poco más de experiencia o incluso cuando pongamos de pie al paciente y tengamos zonas muy específicas, podemos aplicar pequeños bolos de 1 o 2, incluso hasta 3. Inicialmente creo que lo ideal es que lo manejemos con un depósito en abanico retrógrado para que finalmente logremos una uniformización de la aplicación del ácido hialurónico y finalmente un redondeo y corrección de hip dip. Aquí estamos aplicando igual la segunda jeringa a nivel de las caderas, que prácticamente en esta paciente era la zona donde teníamos una mejor área de oportunidad y prácticamente era el motivo inicial por el cual la paciente acudió a nosotros. Siempre les comento, guantes estériles, campos estériles, la utilización obviamente de microvacino, clorexidina antes de hacer el procedimiento, gasas estériles, obviamente siguiendo todos los protocolos de esterilidad. ¿Esto para qué? Para que finalmente disminuyamos el riesgo de contaminación o de infección. Combinado o comparado con procedimientos faciales, aquí es mucho mayor la manipulación en procedimientos corporales porque la cantidad de jeringas y la manipulación obviamente es mucho mayor. Entonces, sí es importante que sigamos manteniendo la línea de esterilidad para que el riesgo de complicaciones o efectos adversos sea mucho menor. Recordemos, como platicábamos al inicio, que la anatomía se va a modificar cuando el paciente está de pie y cuando el paciente está acostado. Entonces, siempre es súper importante, igual como comentaba el doctor Sandoval, tener una reserva de 2 jeringas y media antes de dar por terminado el procedimiento. ¿Para qué? Porque al final del día es importante que levantemos al paciente, la pongamos de pie, veamos si lo que aplicamos con la paciente acostada quedó en la zona donde queríamos aplicarlo o corregir, porque muchas veces aparentemente está completamente redondeado la cadera o el glúteo, pero cuando ponemos a la paciente de pie, vemos que hay zonas que no se voluminizaron o que incluso necesitan una voluminización mucho mayor o puntos muy específicos o claves que finalmente nos van a ayudar a lograr el mejor resultado. Entonces, mi sugerencia es siempre ponerlos de pie al final, dejar 2 o 3 jeringas en total o una jeringa o jeringas por lado para que finalmente podamos hacer aplicaciones directas en las zonas donde necesitemos una mejoría para que finalmente logremos el resultado o el redondeado completo. Aquí estamos haciendo prácticamente lo mismo que hicimos en el otro lado, en el otro glúteo. Volvemos a ver el plano, es un plano prácticamente subdérmico profundo. Se alcanza a ver a grandes rasgos o en grosso modo las dimensiones de la cánula, pero no podemos identificar. Entonces, eso nos habla de que no estamos en un plano tan superficial que eso al final del día con el depósito genere un efecto rosariado o ondulado y finalmente genere una inconformidad estética con el paciente, ni tampoco tan profundo que llegue a un plano muscular. ¿Cómo vamos a poder identificar si estamos en un plano muscular? Obviamente, al momento en el que estamos haciendo una perforación en la fascia o que llegamos al músculo, va a generar dolor y vamos a sentir que el paciente genera una contracción involuntaria y obviamente nos refiere dolor. Entonces, si nosotros nos mantenemos prácticamente de 0 a 30 grados con respecto al plano de aplicación anatómico, podemos estar tranquilos de que estamos en un plano seguro. Si no, también lo podemos combinar o apoyar de ultrasonido para identificar exactamente el plano en el que estamos y estar seguros de que no estamos en un plano muscular. Una vez que ya hayamos hecho la aplicación de las jeringas a nivel del glúteo, pasamos a la zona de transición, que prácticamente es la zona que marcamos como 2, y finalmente podemos llegar a la zona 3, que es la parte de la cadera, que es finalmente la zona que nos va a dar el gran cambio. En este caso ya habíamos hecho la planeación de la distribución de las 7 jeringas y media. Hay pacientes que solamente se aplican 6 jeringas por sesión, divididas en 3 y 3, o se aplican 8. Aquí mi sugerencia es que no pongamos menos de 3 jeringas por zona anatómica. Si tenemos 3 jeringas, no podríamos poner una en glúteo, una en zona de transición y una en cadera. ¿Por qué? Porque finalmente no lograríamos un resultado visual, no lograríamos un resultado evidente para el paciente y obviamente eso no generaría una buena experiencia para el paciente. Mi sugerencia es que si tenemos que elegir entre voluminizar glúteo o corregir cadera o corregir hip dip, podemos empezar con la parte de las caderas porque finalmente nos puede ayudar a redondear y que visualmente se vea mucho mejor.
Ya en una siguiente sesión podemos enfocarnos específicamente en el glúteo, amén de lo que finalmente decida o la zona que genere mayor impacto en nuestro paciente. Pero sí recordando que la sugerencia es que pongamos tres jeringas, perdón, en cadera, tres jeringas en glúteo, o sea que lo mínimo sugerido son 6 jeringas por zona o por lado. En este caso aplicamos ya, fueron 13 jeringas con la paciente acostada y dejamos 2 jeringas, una jeringa y una jeringa y media más o menos por lado, para poner al paciente de pie y ver cuáles eran las áreas muy específicas en las cuales necesitábamos hacer una mayor voluminización. Recordamos que tenemos ligamentos que generan una retracción de la piel y eso obviamente hace más complicada la corrección en algunos pacientes, tanto de la zona de transición como finalmente de la cadera. Entonces, es importante que pongamos de pie a la paciente para que finalmente tengamos un efecto visual de 360 grados, podamos valorar todo el contorno, porque finalmente la paciente se va a ver de frente bien al espejo. Entonces, es importante que no olvidemos este paso para que finalmente logremos un mejor resultado y una mejor experiencia con nuestros pacientes. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que finalmente logramos un efecto lifting a nivel del glúteo, hicimos una mejoría, una corrección a nivel de la zona de transición, de la depresión lateral, y finalmente redondeamos o corregimos la depresión que tenía nuestra paciente en el área de hip dip. Generalmente somos simétricos, pero hay pacientes que tienen una cadera mucho más marcada o una depresión lateral mucho más marcada. Entonces puede ser que necesitemos media jeringa más de un lado que del otro. Eso lo vamos a valorar desde que lo vamos a decidir desde que estamos valorando a nuestra paciente. Súper importante que siempre tomemos fotografías antes del procedimiento. Las fotografías tienen que ser 360 grados, aunque sea zona glútea, aunque sea zona de cadera. También hay que tomar fotos de frente, incluso tomar video, como lo mostramos, de 360 grados. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos una visualización completa de toda la circunferencia o de todo el contorno de nuestro paciente. Una vez que ya estamos aplicando las jeringas finales para determinar las pequeñas áreas de oportunidad o las zonas donde necesitamos mejorar, prácticamente estamos dando por terminado el procedimiento. Como ven, es un procedimiento que generalmente nos puede llevar de 20 a 30 minutos. Va a depender muchísimo de la velocidad con la que preparemos todo el material, va a depender obviamente del paciente. Podemos darle un analgésico oral al paciente al final del procedimiento para que el paciente vaya mucho más cómodo y mucho más tranquilo. Utilizamos 15 jeringas, que es el límite máximo por sesión, sugerido por el laboratorio. Y aquí tenemos el resultado final de nuestra paciente, es un resultado inmediato. Recordemos que el resultado se ve mucho mejor en un periodo de 2 a 3 semanas posteriores a la aplicación. Eso es importante que lo comentemos con el paciente. Obviamente, la ingesta de agua tiene que ser elevada, 1,5 litros al día. Y la sugerencia es que volvamos a ver al paciente un mes después para que podamos tomar fotos subsecuentes y finalmente veamos cómo fue el proceso de recuperación de nuestro paciente, si finalmente la paciente y nosotros estamos satisfechos con el resultado que logramos en nuestra paciente. Yo en lo personal no utilizo adhesivos, solamente cubro los sitios de incisión, sitios de abordaje. Traté en algunos pacientes cubrir una zona y en la otra zona dejarla descubierta, o sea, como draping. La verdad es que no vi una diferencia con respecto a la inflamación, entonces creo que ha sido mucho más cómodo para los pacientes solamente cubrir los sitios de abordaje, y estos sitios de abordaje les pedimos al paciente que o se van a caer solos con el baño o a las 48 horas podemos hacer un retiro y ya va a estar prácticamente cubierto y cicatrizado esa zona. La parte más importante o lo que preguntan siempre los pacientes, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cuál va a ser, qué puedo hacer yo como paciente para tratar de mantener mi resultado por 1 año y medio? Prácticamente, uno, pues tratar los primeros días de no ir a sauna, no vapor, nada que genere lugares donde haya una gran deshidratación o sudoración intensa. Obviamente con respecto al sueño o al dormir, pues hay pacientes, como la mayoría de los pacientes tienen antecedentes ya de una lipotransferencia glútea, muchos tienen su almohada glútea que la podemos utilizar 5 días después, o colocar una almohada en la parte superior de la espalda o en la parte del hueco popliteo.
Muy bien, el periodo de recuperación que nosotros comentamos a los pacientes es un periodo de 3 a 5 días. Aquí es prácticamente este tiempo o este periodo lo mencionamos con respecto a los moretes que pueden llegar a tener, o ese dolor, o esa sensación como de si hubieran hecho mucho ejercicio en la zona, pero realmente el paciente se puede reincorporar ese día a sus actividades laborales sin mayor problema. Lo que sugerimos es que no haya una actividad física intensa en la zona donde trabajamos durante los siguientes 4 o 5 días. Es súper importante que protejamos las zonas de corrección de las influencias mecánicas. ¿A qué nos referimos con esto? La paciente no puede dormir boca arriba a menos que coloquemos una almohada en la parte baja de la espalda y una almohada en la parte de los muslos para que la zona de contacto del glúteo no sea tan intensa sobre la cama. La paciente obviamente no puede dormir de lado, entonces lo ideal es que duerma boca abajo los siguientes 5 días, o si va a dormir de arriba, apoyarnos con la almohada para que el impacto sea mucho menor. No visitar saunas, no piscinas, no camas de bronceado, nada que nos vaya a generar, obviamente, uno, el riesgo de infección por los sitios de abordaje, que aunque son incisiones, son perforaciones con aguja que prácticamente cicatrizan al 100%, la idea es que disminuyamos esos riesgos. Abundante ingesta de agua, recordemos que es ácido hialurónico, que va a jalar agua, que se va a hidratar, se va a dosar. Los primeros días se va a sentir y se va a palpar un poco raro, algo ajeno, como distinto, pero conforme vayan pasando las semanas, finalmente se va a dosar completamente a los tejidos y prácticamente va a ser como un tejido propio de los pacientes. Súper importante, no aparatología en el sitio de aplicación. Prácticamente no aparatología que genere energía. No ultrasonidos, no radiofrecuencias, no máquinas que generen contracciones musculares. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a hacer que el ácido hialurónico se consuma mucho más rápido. Y en aquellos pacientes que tienen moretes, o que yo sé que ya van a tener moretes dependiendo de la zona anatómica, prácticamente siempre se van con una receta con árnica, con dantén, con ribotripsin, todos esos medicamentos y esas enzimas que nos ayudan a que los moretes se reabsorban mucho más rápido. Con respecto a la parte preventiva, es súper importante que el paciente, si toma anticoagulantes como manejo de cefalea o dolor de cabeza, suspenderlo. 5 o 7 días antes, lo ideal es que no ingiera alcohol 1 o 2 días antes del procedimiento y que no se haya realizado depilación en la zona anatómica donde vamos a trabajar. Si el paciente tiene antecedente o tiene una dermatosis en la zona donde vamos a trabajar, obviamente el procedimiento no se va a realizar. La parte más importante es que nosotros tengamos los conocimientos anatómicos. Finalmente, nosotros como médicos es parte de nuestra formación médica, el conocimiento anatómico para poder identificar dónde son los planos, cuáles son los planos, qué es lo que finalmente queremos mejorar y cómo lo vamos a corregir. Recordemos que son efectos visuales también, entonces muchas veces corrigiendo la parte de la cadera, por ejemplo, podemos tener una mejoría en el contorno glúteo sin haberlo tocado, sin haberlo manipulado. Completamente prohibido o no sugerido hacer infiltración de ácido hialurónico en pacientes que tengan antecedentes de polímeros. ¿Por qué? Porque finalmente podemos reactivar nosotros, con la aplicación del ácido hialurónico, una respuesta inmunológica. La colocación de implantes. Yo he tenido pacientes con antecedentes de implantes en glúteo, implantes en cadera, implantes en pantorrilla, que obviamente desean un volumen mucho mayor. Aquí no hay problema, lo podemos utilizar. Sabemos que finalmente el plano de aplicación o el plano de colocación del implante es un plano más profundo. No llegamos al implante, no lo tocamos, no tenemos riesgo de perforación, siempre y cuando tengamos claro el conocimiento anatómico de los implantes. Podemos utilizar Hiacore en pacientes que tengan antecedentes de aplicación de implantes. El plano de aplicación es un plano subdérmico profundo, no es tan superficial para que se pueda ver a nivel de la piel, ni tampoco tan profundo para que llegue a un plano muscular. Y con respecto a la utilización de aguja o cánula, pues finalmente la mayoría de los procedimientos corporales los hacemos con cánula porque es menos traumáticos, menos abordajes y finalmente es más cómodo también para los pacientes. Y aquí tenemos ejemplos de pacientes con los cuales hicimos mejoría tanto en la parte glútea como en la parte de la cadera. Algunos pacientes los podemos lograr con 2 abordajes, hay pacientes que logramos con 3. Es súper importante que identifiquemos si es paciente masculino, que quiera mantenerse masculino, o si vamos a feminizar. Como ya lo comentó el doctor Sandoval, si es un paciente masculino que no quiere feminizarse, pues obviamente no vamos a trabajar o no vamos a corregir la zona de las caderas, porque eso finalmente feminizaría a nuestro paciente.
El número de jeringas mínimos que yo sugiero por zona, tanto en glúteo o en cadera, son 3 por lado, 3 en glúteo, 3 en cadera, o sea, mínimo de 12 jeringas. Creo que sería lo ideal para los pacientes. Hay pacientes que se pueden o que desean aplicarse las 15 de una vez, lo podemos hacer sin problema. Y es importante que también le comentemos al paciente que se pueden hacer reaplicaciones. Es una duda que me preguntan mucho los pacientes. ¿Cuánto tiempo después o cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacer reaplicaciones? Al mes que veamos al paciente podemos aplicar más producto en caso de que el paciente así lo desee. Mi sugerencia es que esperemos un mes entre una aplicación y otra hasta que finalmente el paciente logre esa parte de conformidad estética o que se cumplan sus expectativas. Igual aquí tenemos una paciente muy similar a la paciente de hoy, en la cual prácticamente el área que quería o el área de oportunidad que tenía más marcada es la parte del hip dip, pero obviamente quería hacer un efecto lifting. Igual aquí nos centramos y nos enfocamos en la corrección de las caderas, pero obviamente hicimos un pequeño depósito a nivel del glúteo para que obviamente tuviéramos una mejoría en todo el contorno prácticamente de la zona de glúteo y de cadera. Igual, otra paciente con un abordaje muy similar. Si ven a esta paciente y solamente utilizamos un solo abordaje, que eso nos alcanzó perfecto para poder cubrir todas las zonas, porque en ese momento teníamos a nuestro alcance jeringas, cánulas, perdón, más largas, entonces lo pudimos hacer, lo podemos corregir. Igual aquí tenemos una paciente con un solo abordaje que prácticamente todo el producto, toda nuestra atención se centró en la parte de las caderas, pero si pueden ver, también hicimos una voluminización a nivel del glúteo para que lográramos una mejoría mucho más uniforme, una mejor distribución. Igual acá, otra paciente, 2 abordajes de un lado, 3 abordajes del otro. Recordemos que esa parte de la simetría o asimetría, no todo tiene que ser completamente en espejo, todo va a depender de la valoración que hagamos con nuestros pacientes. Luego aquí nos centramos prácticamente en la parte de las caderas, que era la zona que les generaba mayor molestia a nuestros pacientes. Casos difíciles, como ya comentó el doctor Sandoval, hay pacientes que no son los candidatos ideales, aquellos pacientes que tienen muy mala calidad de piel, que no tienen suficiente cobertura, mínimo de 2 centímetros, pacientes con una pérdida masiva de peso, o pacientes que tienen una distribución de la grasa complicada. En este caso es una paciente que tiene una laxitud de la piel muy marcada, tiene un cuerpo muy cuadrado, y aquí realmente no era el paciente ideal. Se platicó y se abordó con la paciente. La paciente de todas maneras decidió que hiciéramos el procedimiento. Entonces no son los pacientes ideales, son pacientes en los cuales podemos lograr un resultado que puede ser tal vez muy pobre para nosotros como médicos, pero finalmente que pueda ser suficiente o algo, pues obviamente positivo para los pacientes, como en este caso la paciente feliz. Yo creo que no era la paciente ideal. Y tenemos pacientes como esta paciente, por ejemplo, que tenemos un hip dip súper marcado. Recordemos que aquí son ligamentos que finalmente van a generar una retracción. Podemos hacer una mejoría, tratar de hacer una liberación de ligamentos, voluminizar la zona, pero aquí sí es súper importante que obviamente vamos a regresar, va a haber una pequeña retracción. Entonces, pacientes como esta paciente que tenemos unas caderas súper marcadas o difíciles de manejar, es importante que le comentemos que probablemente tengamos que hacerlo en diferentes sesiones, diferentes pasos, para que finalmente logremos esa parte de la liberación de los ligamentos y que finalmente la piel nos permita hacer un redondeado ideal para los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Las complicaciones van a depender muchísimo de nuestra técnica. Aquí es súper importante y vuelvo a la parte que comentaba al inicio. Es importante que sigamos una técnica estéril en el procedimiento, porque es mayor la manipulación. Sé que en la parte facial no es la tendencia a utilizar guantes estériles y todo, pero aquí en la parte corporal hay que tener en cuenta que la voluminización es mucho mayor, la manipulación es mayor, el número de jeringas que estamos trabajando es mayor. Entonces es un procedimiento igual, de consultorio, de inyectables, pero es un procedimiento que requiere un poquito más de cuidado con respecto a la línea de esterilidad. En caso de que tengamos una sobrecorrección o que tengamos un resultado no satisfactorio, podemos utilizar hialuronidasa. Esa la utilizamos a dosis respuesta, obviamente, y el tiempo que tardan de deshacerse Hyacor prácticamente es de 2 minutos con 10 segundos. Hay un video incluso en redes donde lo grabamos. Y en aquellos pacientes que ya sabemos que vamos a tener equimosis o que se presentaron 2 o 3 días después de sus muertes,
les podemos mandar Dansen, Ribotriptin, Cinec o cualquier presentación de árnica para que los muertes se reabsorban mucho más rápido y obviamente eso tenga al paciente mucho más tranquilo. Es poco raro, perdón, es muy raro que tengamos una lesión vascular. ¿Por qué? Porque finalmente no manejamos un plano muscular, no llegamos a un plano muscular, todo lo manejamos en un plano subdérmico profundo, en cualquier zona anatómica. Sin embargo, es importante que tengamos el conocimiento y que sepamos qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que tuviéramos una oclusión vascular. Aquí, obviamente, iniciamos con hialuronidasa. Recordemos que podemos aplicar 3 sesiones o 3 viales de hialuronidasa en el mismo día. Aplicamos hialuronidasa justo en la zona donde hicimos la aplicación y en la zona periférica. Hacemos una revaloración a los 30 minutos. Nos acompañamos, obviamente, de sildenafil, 50 miligramos sublingual o efervescente, con presas calientes para mejorar la irrigación de esa zona. Hacemos una revaloración a los 30 o 60 minutos. Vemos si mejoró la coloración de la zona, la irrigación. Si no, repetimos el algoritmo o la secuencia de hialuronidasa. Y finalmente, una vez que se haya resuelto, pues mandamos a casa al paciente con tetroxicilina, ácido acetilsalicílico, doxiciclina, prednisona, dependiendo de la intensidad o del momento en el que hayamos hecho el abordaje correctivo con nuestros pacientes. Y en caso de que el paciente haya llegado ya en una etapa no tan aguda o no haya sido en ese momento y tenga una epidermólisis o una lesión dérmica, lo podemos manejar con taldermol, con esporín, con cámara hiperbárica o la combinación con plasma rico en plaquetas o exosomas. Aquí todo va encaminado, obviamente, a que tengamos una mejoría en el aspecto de la piel de nuestros pacientes. ¿Qué podemos concluir? Que Hayacors, siendo pioneros a nivel mundial de la voluminización del contorno corporal, sigue siendo una marca líder a nivel mundial. Es una técnica sencilla, es una técnica completamente reproducible. El conocimiento anatómico nos va a dar el poder o nos va a dar esa libertad y seguridad de poder hacer un procedimiento seguro, tomando en cuenta la parte de la esterilidad. Es un tratamiento repetible. Una vez que lo veamos, que tengamos claro cómo lo vamos a hacer en la secuencia de acción o de inyección, lo podemos replicar constantemente. Podemos hacer reaplicaciones en el mismo paciente con un mes de diferencia bueno, de tiempo entre una sesión y otra. Y son procedimientos que nos van a generar una larga duración en los resultados a nuestros pacientes. Aquí va a depender muchísimo, obviamente, de las características inherentes al paciente, pero prácticamente en la zona de glúteo y cadera, el tiempo de duración puede ser de 18 meses. En otras zonas como las manos, yo he visto pacientes de hasta 3 años con el resultado de la aplicación de Hayacort.